Hola, ¿qué tal compañeros del grupo de investigación del Dr. José Alberto Rivera Chávez? Antes que nada, mis mejores deseos para ustedes y sus familias en este 2023 que acaba de empezar. En este video les explicaré la estructura, funcionamiento y detalles en la ejecución de un programa que puede utilizarse tanto en Excel de computadora como en un programa similar a Excel llamado Android OpenOffice para celulares y tablets Android. Este programa básicamente es una bitácora o asistente virtual que no pretende sustituir a la bitácora física, sino respaldarla y complementarla, con la gran ventaja de permitir el rápido registro de la información y datos que se derivan de las actividades realizadas en el laboratorio de productos naturales, con una organización sistemática que permite su fácil búsqueda y manejo para distintos propósitos en la investigación. Debo mencionar que en este videotutorial estoy utilizando un emulador para celulares o tablets Android y la única diferencia que habrá cuando ustedes empiecen a utilizar la aplicación es que el puntero será sustituido por la función touch. Además, la forma de visualizar la aplicación puede ser un poco distinta en cuanto a la orientación vertical o horizontal, y muy posiblemente cuando la descarguen esté en español y no en inglés, pero los pasos para utilizar el programa son exactamente los mismos. De cualquier forma, pueden sentirse en confianza para expresar sus dudas o problemas con el programa, así como sugerencias para la mejora continua de este, ya sea personalmente o dejando un comentario en este video. De antemano, muchas gracias por su atención y espero les sea de gran utilidad. Una vez que hayan descargado la aplicación de la Play Store y el archivo descargable cuyo link les adjunto en la descripción del video, tienen que abrir la aplicación. Debo mencionar que en el celular el ejecutar y utilizar la aplicación es mucho más rápido, por ende en este video les pido paciencia. Ahora deben buscar el archivo en la ruta o carpeta donde lo guardaron. Pueden dejar el archivo en una carpeta de Google Drive para mayor practicidad en cuanto a no tener que modificar o más bien actualizar el archivo en un dispositivo u otro y que puedan hacerlo siempre en el que tienen en Google Drive o bien descargarlo en su celular y pues tener que hacer este proceso, ¿no? Cada vez que hagan una modificación. A continuación les muestro cómo pueden abrir el programa desde Google Drive para que así lo puedan visualizar y utilizar en otros dispositivos como computadoras o tablets, e incluso descargarlo y usarlo con la versión de Napla para computadora. Abrir el archivo con la versión de Excel de Google Drive solo serviría para una visualización rápida de su contenido, y lo que se puede hacer es descargarlo y abrirlo con la versión de Napla para computadora y así poder ejecutar todas sus funciones, que son las mismas que están disponibles para la versión Android. La estructura del programa consiste en una hoja principal o de inicio en la que se muestra una tabla que contiene el número de hoja al que habrá de referirse siempre que se quiera abrir o eliminar alguna de ellas.
cuyo nombre se encuentra a la derecha y que siempre empieza con una de 4 letras: E para experimento, F para fraccionamiento por cromatografía flash O para optimizaciones y C para los compuestos o moléculas aisladas. Como pueden observar, los 4 tipos de hojas tienen el mismo código seguido de la letra, que corresponde al número de bitácora y la página dentro de esa bitácora, que son básicamente la entrada inicial o de la cual se originan estas 4 hojas. Básicamente por cada experimento siempre se tendrá un conjunto de 4 hojas. La columna de experimento únicamente aplica para las hojas cuyo nombre empieza con letra E y en ella se muestran el nombre del experimento o una breve descripción de en qué consistió. Una característica bastante útil del programa es que te permite tener una visión general del trabajo que has realizado en el laboratorio. Esto mediante la columna de entradas asociadas, ya que aquí se muestran las entradas asociadas o vinculadas a las respectivas hojas. Por ejemplo, en la hoja número 1, la entrada asociada es esta de aquí, que básicamente es la misma del nombre, porque pues viene siendo la entrada inicial y te indica el tamaño del conjunto de viales que pertenecen a esa entrada, que en este caso viene siendo 3. Para la hoja número 2, las entradas asociadas son la 390, la 395, y si llegas a ver un cambio en el número de bitácora, el programa también lo mostraría, indicando la nueva clave y la hoja correspondiente. También el número de viales que hay en esa entrada. Para la hoja número 3, que es de optimizaciones, te indica el vial al que corresponden esas optimizaciones, así como la cantidad de optimizaciones que ya hay registradas para ese vial. E igual, si hubiera un cambio de bitácora, el programa lo mostraría. Para la hoja número 4, lo mismo que para la 1 y la 2. Esta tabla se actualiza automáticamente cada vez que ustedes presionan el botón iniciar, por lo cual no hay que modificar nada en ella, sino más bien saber cómo interpretarla. Ahora comenzaré a explicarles el funcionamiento y detalles en la ejecución del programa. Para crear una de las 4 diferentes hojas hay que presionar el botón iniciar. Siempre que les aparezca este aviso, ustedes deben borrar la última letra de la palabra select, activate, value o name y volverla a escribir. De ahí hay que regresar a la hoja de cálculo. Realizar la misma operación ahora con la palabra value. Estos detalles en la ejecución se deben a que el código no se traduce por completo y no aparecen en la versión de Napla para computadora. La primera vez que ustedes utilicen el programa les solicitará que introduzcan su nombre
Esto para tener un mejor control de quién está trabajando en el archivo o a quién pertenece. Solo se lo solicitará la primera vez. Ahora sí, para crear una nueva hoja hay que introducir el número 2 sin ningún otro carácter y sin dejar espacios. Para crear una hoja de experimento hay que introducir la letra E, mayúscula o minúscula. Esto es indiferente. Y ahora nos solicita el número de bitácora y la página de esa bitácora a la que corresponde la entrada inicial. Es muy importante introducir el número y página con este formato y el guión en medio, porque si no, el programa lo va a indicar. Aquí ahora la operación de borrar y escribir la última letra se tiene que hacer con la palabra name y pueden ahorrarse el paso de volver a la hoja inicial y simplemente presionar este botón de play. Debo mencionar que esto de borrar y volver a escribir la última letra solo lo deberán hacer cada vez que inicien el programa. En ocasiones posteriores ya podrán utilizar el botón iniciar sin mayor problema. Y como pueden observar, ya se creó la página para el experimento con entrada inicial 385. Una vez en la hoja de experimento, hay que presionar el botón Nuevo experimento para realizar el registro. Nos solicitará ingresar el nombre del experimento o una breve descripción de en qué consistió. También nos da la opción de registrar la fecha actual o introducir una fecha de manera manual. Si contamos con el URL o hiperlink para el documento del experimento o una carpeta destinada a esa entrada inicial, lo podemos introducir aquí. En caso de que no, hay que presionar Enter para llenarlo después. Ahora nos solicita el número de viales por registrar, que serán 3. El peso del vial 385.1 vacío en gramos. El peso del vial 2. Y el peso del vial 3. La verdad es que aquí no hay pierde porque el programa te va indicando de qué vial estás registrando los datos o de qué optimización para el caso de la hoja de optimizaciones.
Ahora hay que regresar a la hoja de cálculo y como se puede observar, se ha registrado el peso de los viales vacíos. El botón control de viales nos permite modificar el peso de los viales, ya sea vacíos o con muestra. La opción 1 es para modificar el peso, modificar o registrar el peso de algún vial vacío de manera individual. La opción 2 para registrar el peso de un vial con muestra de manera individual. El 3 para viales con muestra, pero en conjunto o de manera consecutiva. El 4 para añadir viales y el 5 para eliminarlos. En este caso, vamos a registrar el peso de un vial con muestra de manera individual. Para ello hay que conocer la clave del vial, es decir, el número de bitácora, la página y el número de vial. En caso de no estar registrado aún, el programa lo indicará. Claro, cuando hayan corregido estos detalles, ¿verdad? Igual forma, siempre aprovechen la opción de presionar el botón play para evitar tener que regresar a la hoja de cálculo. Ahora hay que introducir el código de un vial que sí esté registrado. Obviamente el peso del vial con muestra no puede ser menor que el peso del vial vacío. Entonces, en caso de que ustedes introduzcan un peso menor al del vacío, el programa se los va a indicar y les solicitará reintroducir el dato. Como pueden observar, se ha registrado el peso del vial con muestra y automáticamente se calculó el rendimiento. Si nosotros utilizáramos muestra de este vial y quisiéramos actualizar su peso con muestra, el programa automáticamente nos calcularía la cantidad remanente, que claramente no podría ser mayor al rendimiento o cantidad inicial. A continuación les muestro cómo se vería esto esto que acabo de comentar. Siempre pueden mover las ventanas de diálogo para
tener una mejor visualización de qué están modificando. Entonces, si aquí yo introdujera una cantidad del vial con muestra mayor a la que está registrada, el programa lo indicaría, porque la cantidad de muestra remanente no puede ser mayor que el rendimiento o cantidad inicial. Entonces hay que reintroducir el dato. Eso es para registrar el peso de un vial con muestra de manera individual. Pero supongamos que todos los viales con muestra ya están listos para ser pesados. Habría que seleccionar la opción 3 y ahora conocer el código del conjunto de viales, que vendría siendo 385. Esto de tener que estar eliminando y volviendo a escribir la última letra puede parecer bastante tedioso, pero ustedes cuando utilicen el programa en sus celulares no van a utilizar todas las funciones, entonces simplemente van a tener que eliminar y volver a escribir la letra de las funciones que lleguen a utilizar. E incluso pueden dejar la aplicación sin cerrarse por completo, solo minimizada en sus celulares, y cuando la vuelvan a abrir ya no tendrán que hacer esto de borrar las letras. Como pueden observar, ahora para los viales 2 y 3 se registró el peso del vial con muestra y se calculó el rendimiento. Para registrar nuevos viales o añadir, hay que seleccionar la opción 4, conocer el código del conjunto de viales. Aquí igual aprovechen siempre utilizar el botón de play para no tener que volver a presionar el botón en la hoja de cálculo. Nos indica que el set 385 ya cuenta con 3 viales y vamos a añadir 3 viales también. Como pueden observar, se añadieron los 3 viales y ahora si quisiéramos registrar el peso de alguno de ellos o de los 3, hay que utilizar la opción 1 para el peso de viales vacíos de manera individual.
Aquí eliminar la última letra de la palabra count. Introducir la clave del vial cuyo peso vacío vamos a registrar o modificar, que vendría siendo el 3. Era el 4. E introducir su peso vacío en gramos. Si ustedes llegan a introducir el número hasta las décimas y todo lo demás cero, solo va a colocar lo que sea diferente de cero. Pero si colocan cifras adicionales, también las va a mostrar. Para eliminar un vial, hay que utilizar la opción 5 y conocer la clave del conjunto de viales. Y más bien la clave del vial individualmente. Ahora, en caso de que los registros no se mostraran de manera muy estética o centrada, ustedes pueden hacerlo manualmente al seleccionar la barra de herramientas para formateo en View y simplemente darle el formato centrado, ¿no? Incluso pueden seleccionar todo el rango para hacerlo una sola vez. Sé que esto de registrar, de utilizar el botón para realizar los registros o modificaciones de los viales puede parecer mucho o que se podría hacer esto manualmente, pero recordemos que esto se convierte en un diagrama de árbol, ya que de cada uno de estos viales, que en sí vendrían siendo extractos, al realizar el fraccionamiento podrían obtenerse o derivarse de ellos hasta 11 viales, y de estos 11 viales se pueden obtener varios compuestos o moléculas. Entonces, para la hoja de experimento o E,
Usualmente se van a tener pocos viales, pero para las de fraccionamiento por cromatografía flash y compuestos o moléculas con su respectivo procedimiento de aislamiento, el hacerlo manualmente va a ser muy difícil, ya que se van a tener que recorrer los registros de cada uno de los conjuntos de viales. Entonces, por ello el botón control de viales es muy útil. Aquí simplemente les muestro todo lo que se puede hacer con él. Contar con el URL del documento o carpeta que corresponde a esta entrada, se puede añadir o modificar utilizando el botón morado. Para ello simplemente hay que copiar el URL y pegarlo en el cuadro de diálogo. De este modo adquirirá la propiedad de hiperlink y se podrá abrir dando clic sobre él. En el celular esto es mucho más rápido. Todo es mucho más rápido en el celular. El botón menú permite abrir una hoja en caso de que se tengan más de una, crear una nueva hoja desde aquí, desde la hoja actual, eliminar esta hoja y regresar al inicio. Ahora vamos a crear una nueva hoja de fraccionamiento con la misma entrada inicial. Una vez aquí, tenemos el botón nuevo fraccionamiento que funciona básicamente igual que el de nuevo experimento, pero con algunos registros adicionales. También se pueden modificar los datos de los fraccionamientos que se hayan registrado, incluyendo el URL, el botón control de viales, que funciona igual que para las demás hojas, y de nueva cuenta el botón menú. Ahora vamos a abrir la hoja 1. Nos regresa a la página principal o de inicio donde podemos ver las hojas que están registradas y seleccionar el número de hoja que deseamos abrir. De este modo podemos navegar entre las distintas hojas ya registradas. Como se puede observar, la hoja F385 no se había registrado, ya que para que se muestre este registro hay que actualizar la tabla, presionando el botón Iniciar.
Ahora vamos a crear una hoja para las optimizaciones que ya es un poco distinta a las demás y por ende requiere detalle en cuanto a su explicación. Este fue un detalle en el código del que no me había percatado, pero a ustedes ya no les aparecerá. Y podrán crear la hoja sin mayor problema. Una vez creada la hoja de optimizaciones, hay que crear un nuevo conjunto de optimizaciones para cada uno de los viales en cuestión. Aquí ustedes pueden introducir lo que corresponda a la optimización sin mayor problema. Registrar la fecha actual, el URL de la optimización, algún comentario que quieran añadir. Si no quieren añadir la fecha actual, pueden introducirla manualmente. Si no introducen el URL, el campo va a quedar vacío, la celda. Y si quisieran añadir o modificar los datos de una optimización, pueden hacer uso de estos botones. Para modificar los datos hay que conocer la clave del vial. Nos indica el número de optimizaciones con las que ya cuenta y debemos ingresar el número de optimización cuyos datos deseamos modificar.
Tiene que estar dentro de los que ya están registrados, el número. En este caso vendría siendo la optimización 1. Y vamos a modificar el método. Si hay algún dato adicional que se quiera modificar, se puede hacer indicando que sí o decir que no y terminar con la operación. La clave está en saber el código del vial en todas las hojas para poder hacer las modificaciones. Como pueden observar, ya se ha realizado la modificación del método y de la fecha. También se puede añadir una optimización a algún conjunto que ya esté registrado. El vial 3101 ya cuenta con una optimización y vamos a añadir 2. Y ahora introducir los datos que corresponden al método. Entre paréntesis se indica el número de optimización en el que estamos registrando los datos para que no haya confusión o pérdida de en qué optimización se está trabajando. Ahora va la optimización número 3. Y al regresar a la hoja de cálculo, se puede visualizar cómo se añadieron las optimizaciones. Como pueden observar, el conjunto de optimizaciones para el vial 4.10.1 se recorrió y se añadió la optimización 2 y 3 para este vial. De ahí que se debe utilizar el botón de añadir viales, añadir optimizaciones para realizar esta operación.
ya que se recorre automáticamente. También se puede eliminar una optimización. Y las columnas de igual forma, los renglones, se desplazarán automáticamente. Si el conjunto de optimizaciones para un vial únicamente cuenta con una optimización, se eliminará el registro completo. Pero si cuenta con más de una, permanecerá. Y el botón menú tiene las mismas funciones que para las demás hojas. Para regresar al inicio, también pueden simplemente utilizar esta flecha y ya estarían de nuevo en el inicio. Ahora, para eliminar alguna de las hojas, por ejemplo aquí hubo un error en cuanto a la creación de las hojas, que a ustedes ya no les ocurrirá, pero observen cómo al presionar el botón de inicio se van a registrar y desde ahí se van a poder eliminar. Al volver a presionar el botón iniciar se va a actualizar la tabla ya sin la hoja eliminada y se podrá eliminar la otra u otras. También crear la nueva hoja para compuestos. Que tiene básicamente los mismos 4 botones que la hoja de fraccionamiento, solo que ahora para algún proceso de purificación, ya sea por HPLC semipreparativo o por cromatografía flash, y funcionan de la misma forma.
Observen cómo ahora al presionar el botón iniciar ya no se tiene que borrar y eliminar la última letra del código. Entonces se actualiza automáticamente y pueden visualizar o tener una vista general del trabajo que ya han realizado en el laboratorio. Aquí en la hoja 1 se tiene la entrada, está registrada la entrada 385 con 5 viales, y en la hoja 3 de optimizaciones hay 2 optimizaciones para el vial 3101. Finalmente, algo bastante útil, para buscar un vial o conjunto de viales, se puede hacer uso de la función buscar y reemplazar, aunque solo vamos a buscar. En la pestaña Edit, aquí hay que verificar que estén seleccionadas estas casillas, o bueno, solo esa casilla. Y además, esta de aquí, la última, tiene que estar seleccionada para que pueda hacerse la búsqueda en todas las hojas. Entonces, conociendo el vial o conjunto de viales, hay que escribir su clave y buscarlos. De este modo podrán saber en qué hoja está un vial en particular o un conjunto de ellos. Cualquiera de las hojas que estén registradas.